Dios. De la aquí sí. Quiero que busquen Juan 3:16. Todo el mundo sabe Juan 3:16, ¿verdad? Pónganse de pie, por favor. Ya lo tienen. La palabra de Dios dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Puede sentarse. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí. Señor, que seas tú hablando a través de mí, Señor, que seas tú glorificándote esta noche, que seas tú impactando, Señor, y tocando corazones. Espíritu Santo, te invitamos en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes qué vivimos? Vivimos hoy día, y vengo hablando de lo que el pastor empezó a hablar, vivimos en una sociedad donde todo está tan sexualizado. Y una de las frases más conocidas que yo he conocido desde que me he convertido es: Dios me ama como soy. La escucho por todos lados. Tú no puedes decir nada a nadie que la gente sabe, pero Dios me ama como soy. Y yo te quiero decir a ti que Dios te ama tanto que Él te va a sacar de donde tú estás. Claro que Dios te ama como tú eres, pero te ama tan demasiado para dejarte ahí donde tú estás. El verdadero amor de Dios transforma. ¿Quién puede decir eso? Y lo que el muchacho vino a predicar anoche vino atachado con lo que voy a decir, para que tú veas cómo el Señor trabaja. Bueno, el verdadero amor de Dios transforma, y mira que transforma. Amén. Si en tu vida, desde que tú conociste al Señor, no ha habido un cambio, yo te exhorto hoy que tú vuelvas a Él. Y a veces el cambio no tiene que ser completo, porque es el Espíritu Santo quien se va a encargar de iluminar esas áreas en las cuales el Señor quiere trabajar en tu vida. Nosotros no cambiamos a nadie. Nosotros simplemente llevamos la palabra y dejamos que el Espíritu Santo sea el que dé convicción de los pecados de las personas. Pero más importante del cambio visual, sea como sea, si puede ser pequeño, puede ser grande, el Señor trabaja diferente en la vida de cada una de las personas. Pero es el hecho de que cuando verdad venimos al Señor y reconocemos lo que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz, ese proceso tiene que cambiar tu vida. ¿Sabes que el Espíritu Santo es quien te va a consolar, quien te va a levantar, quien te va a hacer volver al Señor así te hayas caído 1000 veces? Ahora, no estoy diciendo que te caigas 1000 veces. En abril 5 del 2019, yo conocí el amor de un hombre que transformó mi vida. Y yo me encargué por 33 años de buscar ese amor en otros hombres. Y me llevó a tantas cosas que de verdad quiero impactar tu vida. No quiero poner temor, quiero poner temor de Dios en tu vida. Y ese hombre que yo conocí se llama Jesucristo. Y para Él sea toda la gloria. Pero sabes, yo nací en un hogar evangélico.
Yo creo que a Satanás le encanta atacar los hogares cristianos, son los favoritos de él, porque ya los que están perdidos, desgraciadamente están perdidos, todavía hay esperanza para ellos. Soy uno de los que siempre digo que mientras haya vida, hay esperanza. Y yo soy testimonio del poder de la oración. Y como dije, yo vengo de un hogar cristiano, la cual yo no tuve papá. Aunque mi papá estaba físico, yo no tuve relación con él. Mi papá era un alcohólico. Solía recordar cuando niño las discusiones y los platos rotos y las cosas que a veces desafortunadamente pasan en muchos hogares. Pero yo me alejé y tuve tanto temor de mi papá que yo me alejé de él. Yo no quise tener una relación con mi papá. Y a la edad de los 12 años, un vecino sexualmente me abusó. Y este hombre despertó mi sexualidad. Y yo a la edad de los 12 años, él había despertado algo que me hizo ir donde él de nuevo. Y yo iba donde él todas las semanas. Y esto empezó a crear un gusto en mí. Y al hecho de que cuando yo tuve conocimiento, ya esa identidad, esa atracción hacia los hombres existiendo. Y pasaron tantos años buscando un amor, porque yo creo que todos deseamos ser amados, ¿verdad? Yo creo que todos queremos ser amados. Y me encargué de buscar eso por muchísimos años. Me acuerdo que cuando me revelé a mis papás, yo fui a Orlando, que es donde resido en estos momentos. Fui a Orlando a visitar a una tía y ella me conectó con un amigo, un vecino, la cual me llevó a las discotecas homosexuales en Puerto Rico. En ese entonces, imagínate, yo tenía 15, 16, 17 años. En aquel entonces era un tabú, ¿verdad? Como decimos. Pero este muchacho me llevó a las discotecas y yo por primera vez vi los travestis impersonando artistas americanos y yo fui impactado por esto. Yo me acuerdo que yo tenía una cámara. En Puerto Rico tenemos una frase que decimos jíbaro. Jíbaro es alguien como que de campo y hace cosas como medias tontas. Y yo me llevé mi cámara y empecé a sacarle fotos a todas estas personas. Y me acuerdo que cuando regreso a Puerto Rico, mi mamá, yo revelé las fotos y las guardé en mi gaveta y mi mamá las encontró. Y me acuerdo que en Puerto Rico los hogares son muy unidos. Yo creo que es una de las cosas en Latinoamérica, ¿verdad? Las familias son muy unidas y grandísimas también. Y al lado de casa de mi abuela vivía mi papá, el papá con el cual, ¿verdad? Mi verdadero papá, que era alcohólico, y al lado de mi abuela vivía una familia a la cual nos criamos todos juntos. Y me acuerdo que esta muchacha, la cual hoy día sigue siendo mi amiga, yo fui a su casa y me dijo, tu mamá vino aquí y encontró las fotos de Orlando. Y yo tenía mucho temor. Yo dije, yo voy a regresar a mi casa ahora y mis papás me van a matar. Y yo por mucho tiempo lo oculté. Yo me acuerdo que yo oculté eso como por 7, 8 años. Yo llegué a tener relaciones, solamente mi hermana lo sabía. Yo no tenía vehículo en aquel entonces. Mi hermana se encargaba de llevarme a casa de mis novios. Y me acuerdo cuando llegué a casa de mis papás esa noche, mis papás me llamaban a mi cuarto. Mi papá le ha servido al Señor por más de 35 años. Y me acuerdo que mis papás me llevaron a su cuarto y me preguntaron, hijo, ¿qué es esto? ¿Qué sucede? Y yo, imagínate, a los 17 años, súper altanero, y me creía que lo sabía todo y yo no sabía nada. Y mis papás me decían, queremos ayudarte, ¿qué está sucediendo? Vamos a hablar con el pastor, esto no es normal, ¿de cuándo viene esto? Y yo, el más sabio, mira, yo me he sentido así desde hace tiempo. Yo nací así, yo no fui a Orlando y me convertí en homosexual. A mí me han gustado los hombres desde que yo me acuerdo. Te voy a decir de dónde viene eso. Pero yo me revelé a mis papás y yo no quería ser cambiado. Yo me sentía a placer como yo era. Y una de las mentiras más grandes que Satanás tiene en cuanto a la comunidad, te hace creer que tú vas a ser amado y que lo vas a ser amado. Y me acuerdo que pasé como un mes en Puerto Rico, me fui de Puerto Rico, me mudé a la Florida, y en la Florida se me abrieron las puertas del universo, no el de Dios, por supuesto.
Y me encargué por tanto tiempo en buscar una relación, en ser amado, en levantarme con la misma persona, porque me cansé de estar de relación en relación, de relación en relación, de ir al médico con una enfermedad venérea, de un corazón roto, de conocer que la persona con la cual yo quería me estaba engañando. Y así pasé muchísimos años, pero siempre que iba a Puerto Rico, mi mamá declaraba una victoria que aunque ella no la veía, ella sabía que el Señor la iba a hacer a su tiempo. Y me acuerdo que siempre que yo iba, mi mamá me llevaban al aeropuerto, yo les daba un abrazo y mi papá me decían: te amamos, hijo, y sabemos que el Señor va a hacer algo en tu vida. Y yo siempre decía: ok, te quiero, los amo, y me montaba en el avión, me regresaba a la Florida y volvía a mi vida de nuevo. Me acuerdo que en el 2017, después de haber tenido cientos de relaciones, se me dio la oportunidad de casarme. Yo siempre me he querido casar, siempre he querido tener una boda, siempre he querido hacer todo públicamente. Y se me dio la oportunidad de casarme con un muchacho, la cual al principio fue toda una falsedad. Él necesitaba ayuda y yo decidí ayudarlo y nos casamos, hicimos una boda falsa. Yo creo que muchas personas no saben esto, pues ahora se enteraron. Pero hicimos una boda falsa y por medio de todo esto, el enemigo empezó a engañarme y empezó a traer situaciones en mi vida entre nosotros dos, la cual me hizo oficialmente de verdad ser su esposo. Porque en la Florida es legal. Pasaron circunstancias y situaciones la cual él trató de cometer suicidio 2 veces. Y yo le tomé lástima a lo que estaba sucediendo porque él viene de un hogar cristiano. Y yo me acuerdo que yo a veces lo solía orar, lo solía escuchar orar. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser que tú oras de esta forma? ¿Sabes? Esta es la oración de mi mamá. Y él me dice, yo vengo de un hogar cristiano en Brasil. Y yo, pero ¿cómo va a ser que tú ores de esta forma? Y aunque yo reconocía que yo vivía en pecado, Satanás me tenía tan ciego y tan atado que yo no podía hacer nada. No podía hacer nada. Y me acuerdo que nos mudamos juntos y empezaron los problemas. No duramos 4 meses de casado. 4 años. Gracias, Señor, que me sacaste antes de tiempo. Duramos como 4 meses y después sometí el divorcio, nos divorciamos. Y una vez libre empecé a hacer mis poca vergüenza, como decimos. ¿Ustedes conocen lo que es poca vergüenzas? Empecé a hacer poca vergüenza de nuevo y empecé a tener mis relaciones. Y cada una de las relaciones que yo tuve me ataron a una mentira. Cada una de ellas me ató a algo la cual me conllevó a ser un desgraciado, a odiar en lo que yo me había convertido. Pero siempre que iba a Puerto Rico, mi mamá declaraba esa verdad. Siempre. No había, mira, cuando yo me casé, yo fui a Puerto Rico con él y mis papás muy amorosos. Creo que una de las cosas que me mantuvieron conectados con mi papá es que mis papás me amaron. Ellos nunca apoyaron lo que yo hacía, pero siempre me amaban en el amor de Dios y yo podía verlo. Y yo siempre iba donde ellos. Me acuerdo que lo llevé, mi mamá los saludó, le dio un abrazo. ¿Y qué tú me crees? Cuando nos llevan al aeropuerto, mi mamá nos dice a los dos: el Señor va a hacer algo grande en la vida de ustedes. Y me acuerdo que una última vez yo fui a Puerto Rico y solía, el tiempo que estaba en Puerto Rico, solía sentir una paz. Y después que me convertí, el Señor me dejó saber todas las cosas que habían pasado. Pero en Puerto Rico yo sentía una paz
porque estando en casa de mi papá yo tenía que cohibirme en hacer muchísimas cosas que normalmente hacía en mi libertad en Orlando. Y eso me daba una sensación como de paz, no sé. Me acuerdo que yo fui a Puerto Rico y mi papá me deja en el aeropuerto. Mi mamá dice: Dios va a transformar tu vida, te amamos, hijo. Yo monto en el avión y empiezo a llorar en el avión. Y yo me preguntaba por qué yo estaba llorando. Yo decía: ¿por qué yo estoy llorando? Y yo podía reconocer de que en Puerto Rico yo dejaba una paz la cual yo quería, pero me regresaba a Orlando a ser la porquería que yo era, porque yo lo podía reconocer que yo era una porquería, que yo me odiaba. Llegó un momento en que yo me tomaba un medicamento para prevenir el HIV y pasaron como 2 años la cual no me lo tomaba, la cual tenía relaciones íntimas sin protección. Y yo te puedo decir que si es la misericordia y el amor de Dios el hecho de que yo no tengo HIV hoy. Y a Dios sea toda la gloria. Pero yo me acuerdo que yo me monto en ese avión y yo comienzo a llorar. Y yo me pregunto: ¿por qué yo estoy llorando? Pero es porque yo sé que en Orlando vuelvo a ser la misma porquería que yo era. Y yo me acuerdo que yo regreso a Orlando, mi mejor amigo, que es homosexual, me fue a buscar al aeropuerto y yo me monto el carro y comienzo a llorar. Y él me dice: Jay, ¿por qué tú estás llorando? Y yo le digo: porque yo me siento vacío. Yo puedo reconocer que yo he hecho tantas cosas en esta vida y he trabajado tan fuerte y he luchado de tener una relación, y estoy solo hoy y no entiendo por qué, si hay tantos hombres que tienen relaciones que a lo mejor ni se las merecen, y yo soy un buen hombre de buenos modales, ¿verdad? Pero yo no entendía por qué. Y él me dice: Jay, tú eres muy exigente. A ti te gustan los hombres de esta forma, musculosos, de ojos azules, rubios. Y yo, si yo te enseño a las personas con la calle salida, tú me dejas de hablar. Y me acuerdo que en el transcurso de ir a mi casa, mira, yo te puedo decir que el enemigo, cuando viene a ti y empieza a engañarte, te va a hacer creer que con él todas las cosas son mejores. Y en cada una de las cosas que tú caigas, que no vengan del Señor, que vengan de Él, cada una de ellas te va a hundir un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y cuando ya Él te tenga en el suelo que no puedas más, ahí es donde Él viene a destruirte. Ahí es donde Él viene a cortar cabeza, como yo digo. Y yo me acuerdo que yo llego a mi casa, mi amigo me deja en mi apartamento y hablamos en el carro por unos minutos mientras estaba frente a mi hogar. Y en mi mente automáticamente yo empecé a planificar mi suicidio. Y qué yo iba a hacer, cómo yo lo iba a hacer. Y ya yo había planificado todo. Yo iba a subir a mi apartamento, dejar mi maleta en mi cuarto, montarte en mi auto, guiar en una intersección muy, lo que se dice bien, ¿cómo se dice? Busy, como bien llena, no está la que me transporta. Ocupado. Sí, un tráfico súper tráfico, una de las autopistas más congestionadas en Orlando, y yo iba a brincar de esa autopista. Y me acuerdo que mientras estoy subiendo, teniendo ya esto planificado en mi mente, aquí es donde el Señor empieza a trabajar. Y me acuerdo que en mi mente me vino un pensamiento que me hizo pensar en cómo mis papás y mi familia se iban a sentir cuando ellos recibieran la noticia de que su hijo había cometido suicidio. Y eso puso temor en mí. Me acuerdo que yo subí al apartamento y me tiré a mi cama y comencé a llorar en mi cama. Y yo lloré hasta que me quedé dormido. Yo trabajé en Orlando
para una de las compañías que públicamente se han catalogado como indoctrinadores de niños, y específicamente a la ideología de género, a la compañía de Disney, de los parques de Disney. Yo trabajé para ellos para muchísimos años, haciendo un espectáculo de las guerras de la galaxia. Me vestía de unos personajes de la guerra de la galaxia, y me acuerdo que me quedé dormido y al otro día salgo a trabajar. Y en mi trabajo había un muchacho puertorriqueño, la cual yo me sentía bien atraído de él. Yo voy a bajar aquí abajo porque yo me siento mejor aquí abajo. Yo me sentía bien atraído de él. Y me acuerdo que una vez yo le hice un acercamiento a él. Yo en los probadores, ¿verdad?, que tenemos, me cambié de ropa y lo hice de una forma para que él prestara atención a mí, pero él no me prestó atención. Yo dije, bueno, a lo mejor no soy el tipo de él. Pero ese día que yo fui a trabajar, él estaba trabajando en el show conmigo. Y yo me acuerdo que yo no le presté atención porque una de las cosas que hacemos es que cuando alguien no te presta atención, pues tú le ignoras y te crees mejor que esas personas. Y yo creo que no necesariamente la homosexualidad, pero yo creo que en los heterosexuales también, cuando alguien te desprecia, tú dices, yo soy mejor que tú entonces. Pero este muchacho estaba trabajando ese día, y me acuerdo que hacíamos 7 espectáculos al día, y estábamos en el penúltimo. Y yo estaba sentado en un sofá, en mi iPad, jugando un juego, y me acuerdo que él se para y camina por frente de mí, y se para en el medio de un cuarto. Diría que el cuarto es probablemente mitad de este cuarto, y habíamos como 25 personas, todos son actores, supervisores, gerentes del espectáculo, y te diría que el 90% eran homosexuales. Y este muchacho se para y se para frente de mí como 10 pies y torna su mirada a todos nosotros y trata de llenar nuestra atención. ¿Me pueden prestar atención?, dice él. Y todo el mundo lo mira, todo el mundo se calla, la gente está viendo televisión, y todo el mundo lo mira y él dice, yo lo miré y él estaba súper nervioso y estaba temblando. Estaba llorando también porque yo podía ver las lágrimas. Yo estaba sentado, él estaba de lado y podía ver las lágrimas. Y yo dije, en mi mente, este chamaco es una palabra en Puerto Rico que decimos, ¿verdad, muchachos? Yo decía, este chamaco va a hacer una declaración y va a sacar un revólver y aquí vamos a morir todos, dije yo. Y me acuerdo que cuando él abrió la voz, él dice, ¿pueden prestar atención? Mire, yo tengo que decirles que yo llevo sentado en ese sofá alrededor de 6-7 horas, trabajamos 8 horas, y el Señor viene a mí y me dice que me levante y hable lo que Él me mandaba hablar, pero yo no he querido hacerlo. Y el Señor de nuevo viene donde mí y dice, levántate y haz y diz lo que yo te he dicho que diga. Y él estaba temblando y él dice, y yo tengo que hacerlo y tengo que ser obediente al Señor. Y el Señor dice que para Él tú eres valioso, que Él puede transformar tu vida, que yo no quiero que ninguno de ustedes se pierda. No quiero que la sangre de ninguno de ustedes esté en mis manos. Yo tengo que decirte que en Cristo hay libertad. Yo estaba sentado allí y literalmente mi cara se cayó, mi quijada, como decimos. Y yo decía, lo primero que yo dije en mi mente, yo decía, esto es el poder de Dios, porque yo creo que un conocimiento de Dios. Yo fui nacido en un hogar evangélico, fui a la iglesia hasta alrededor de los 17 años. Después mi papá me decía, bueno, ya tú sabes la verdad, si tú quieres hacer lo que te dé la gana, ese es tu problema. Pero me acuerdo que yo siempre tuve conocimiento de Dios, y yo siempre conocí que Dios existía, siempre supe que la palabra de Dios es verdadera. No fui de esos homosexuales que decían, el homosexualismo no fue escrito hasta 1942, no, nada de eso. De hecho, nunca fui de los que atacaban a los cristianos, y yo creo que es porque siempre hubo ese temor de Dios.
Y me acuerdo que cuando él dice eso, yo dije en mi mente, eso es el poder de Dios. Y lo segundo que yo dije, le tengo que contar a mi mamá. Y me acuerdo que salgo de mi trabajo y me monto en mi vehículo. Antes de ir a mi trabajo paso por la oficina. Y habían como 7 de mis compañeros de trabajo, los cuales estaban escribiendo reportes para reportarlo a él al Departamento de Recursos Humanos. Porque legalmente es ilegal el hacer algo así en el trabajo, y más para una compañía como Disney. Muchas personas lo difamaron y escribieron cosas malas acerca de él. Pero en mí algo había cambiado. Y yo te puedo decir que desde el momento que yo estaba sentado en aquel asiento, yo podía reconocer que algo había cambiado. Y yo no lo entendía, pero yo sabía que después de haberme identificado y tener un hábito de hacer cosas por 33 años, yo decía, pero es que yo no soy yo. ¿Qué ha pasado? Me acuerdo que yo monté en mi vehículo y llamo a mi mamá. Le digo, Puerto Rico, yo llamo a mi mamá. Y le digo, madre, en mi muchacho, te voy a contar esto, pero en mi trabajo un muchacho se levantó, puertorriqueño, y predicó el evangelio de arrepentimiento. Y mi mamá me dice, usted sabe, eso es para ti. Ese es el Señor llamándote, ese es tu momento, responde al Señor. Y yo antes solía decirle a mi mamá, gloria a Dios. Yo antes solía decirle a mi mamá, como altanero, no irrespetuoso, pero a veces yo en mi mente a veces trataba de decir como que, ok, madre, ok. Pero esta vez, como yo sabía que algo había cambiado, yo me quedé callado. Y me acuerdo que yo me monto en mi vehículo y yo tenía unas ganas tan inmensas de llorar. No porque me sentía vacío como antes, la cual yo lloraba muchísimo, pero porque yo sabía que mi vida había cambiado. Que ese vacío que yo sentía había sido llenado por algo que yo no lo comprendía, pero me satisfacía. Y me acuerdo que yo llego a mi casa y me tiro a mi cama, literalmente iba por la autopista tratando de aguantar las lágrimas, porque cuando yo lloro, yo no veo nada, y más porque yo uso lentes de contacto. Y yo estaba aguantando las ganas de llorar. Llego a mi apartamento, subo a mi cuarto y me tiro a mi cama a llorar. Y yo lloraba específicamente porque yo sentía que literalmente había alguien a mi lado abrazándome en mi cama. Y sabemos que cuando estamos rotos, ¿verdad? Cuando estamos quebrantados y tenemos dolor y alguien la cual amamos viene donde nosotros y nos abraza, que nosotros hacemos, lloramos más, ¿verdad? Así era como yo me sentía. Y me acuerdo que yo me quedé dormido. Al otro día yo estaba libre de mi trabajo, no tenía trabajo. Y me acuerdo que unos meses anterior a lo que me ha pasado por las redes sociales y por el internet, por las noticias, pasó un evento en Orlando, la cual en un club de homosexuales murieron más de 50 personas. Y en ese evento yo perdí unos cuantos amigos. Y aunque yo no fui del tipo que salía, ¿verdad?, todos los fines de semana a las discotecas, perdí unos cuantos amigos. Y me acuerdo que unos meses después de eso, un muchacho, como yo me estoy sintiendo, ¿sabes? Yo no sé nada de esto. Yo sé que yo no me siento igual, yo no tengo los mismos sentimientos, ni tengo el mismo deseo, ni tengo las adicciones que tuve por 33 años. No sé cómo. Me acuerdo que yo lo llamo, le envío un mensaje de texto y le digo, Luis, yo quiero contarte algo que pasó en mi trabajo ayer. Y yo, sin contarle lo que pasó, él me envió un mensaje para atrás y me dice, yo sé, Jay, el Espíritu Santo ya me lo dijo, lo que tú tienes que hacer es entregarle tu vida al Señor. Y me acuerdo que en mi vehículo yo estaba parqueado en un lugar en el cual iba a desayunar, y yo podía presenciar
que en mí había una batalla la cual yo no sabía cómo abrir mi voz y confesar. Y yo tuve conocimiento de eso porque yo lo escuché muchísimas veces. Pero yo no podía hacerlo. Yo podía sentir que había como una batalla la cual no me dejaba soltarme y decir: Señor, yo reconozco que tú has venido a mi vida y el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Yo quiero servirle a Dios. Yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Yo no podía hacerlo. Pero cuando Él me envía eso, yo me acuerdo que yo abrí la voz en mi carro y yo me acuerdo que yo dije: Señor, yo sé que tú has venido a mi vida porque yo no me siento igual. Y yo sé que no fue la palabra de María, no fue la palabra de Buda ni de ninguno de esos santos. Fue la palabra de Dios, y yo pude reconocer que el Señor vino a mi vida y me transformó, y yo no podía ocultar el sol con la mano y hacerme del loco. Y me acuerdo que yo le entrego mi vida a Dios en mi carro y le digo: Señor, yo quiero servirte por el resto de mi vida. Yo no quiero levantarme mañana como yo me sentí por 33 años. Y en esos momentos, cuando yo terminé, fue literalmente un soplo de calor que entró a mi carro, desde mi cabeza a mis pies, la cual me hizo sentir que yo era de 12 años, como de 10 a 12 años, porque yo me acuerdo que en mi carro yo estaba sentado y yo miraba mi ropa, yo me miraba en el espejo y decía: pero ¿por qué yo me siento como un niño? Yo no lo puedo entender. Luego el Señor me revela eso, porque yo he sido de las cosas que ha pasado en mi vida, yo siempre estoy encima del Señor. El Señor, revélame esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y el Señor me dejó saber de que esto que pasó en esos momentos, Él me estaba devolviendo la niñez, la cual fue robada a temprana edad. Por eso yo me sentía como un nene. Y me acuerdo que en mi vehículo vino un pensamiento. Yo antes, literalmente, casi todas las noches, oraba de que Dios me bendiciera con una relación estable, porque yo estaba cansado ya de dejar y coger y de brincar de relación en relación. Y yo lo oraba al Señor por una relación estable. Y me acuerdo que en mi carro ese pensamiento entró a mi mente, y no sé si fue el enemigo o fue el Señor para traer un poco más de convicción a lo que ya había pasado. Pero en mi mente vino un pensamiento la cual me recordó las noches que yo oraba por una relación. Y en 2 segundos una voz me dice a mi oído derecho, me dice: mi hijo, yo no pude bendecirte con algo que yo no diseñé para ti. Y eso ha sido una de las cosas que ha estado en mi caminar, que ya van 3 años y 3 meses. Es una de las cosas a la cual yo siempre me acuerdo cuando Satanás a veces viene a traer tonterías o a traer, ¿verdad?, pensamientos la cual una vez existieron. Yo siempre me acuerdo de esas palabras que el Señor me dio en mi auto. Y fue en ese momento cuando yo conocí la existencia de Satanás. Yo no sé si a alguien ha pasado aquí: cuando tú vienes al Señor, tú vas a conocer que el diablo existe. Me acuerdo que ese mismo día yo me conecto en las redes sociales y hago un grupo con mi familia, nos conectamos todos por Facebook, conecté a todas mis tías y llamé públicamente, les dije: yo quiero decirles que en mi trabajo antes de ayer pasó algo y yo le entregué mi vida al Señor. Así que imagínate cómo mi mamá se sintió. Y me acuerdo que mientras iba de camino para Disney, que estaba entrando unas amistades a uno de los parques, instantáneamente a mi teléfono empezaron a entrar mensajes de texto y llamadas
mi teléfono se conecta a mi carro automáticamente y empezaron a llamarme el número de Puerto Rico. Como yo soy de Puerto Rico, yo reconozco el número de Puerto Rico. Y yo contestaba y eran hombres, la cual yo no conocía, hablándome de cosas sexuales que querían hacer conmigo. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo está pasando esto? Primero que nada, yo no le he dicho a nadie, aún que yo me he convertido específicamente a mi familia, y mi familia no va a decir nada. Y yo no me explicaba porque los mensajes de texto, de fotos, entraban a mi teléfono uno detrás de otro, por Facebook, por mi número, y yo decía, pero ¿qué está sucediendo? Y me acuerdo que en el transcurso de ir a ese lugar yo podía presenciar cómo el gozo que yo sentía estaba siendo cambiado por dudas. Y me acuerdo que yo llamo a mis papás. Mis papás son... Mi mamá es una guerrera en oración. Cuento un poquito más tarde de eso, pero mi mamá es una guerrera en oración. Y yo me acuerdo que yo llamo a mi papá y le digo que me está pasando esto y esto, ¿por qué? Y mi papá me dice, mi papá es mi padrastro, porque mi verdadero papá, que era alcohólico, falleció alrededor de yo tenía 13 años. Mi mamá lleva casada con mi papá más de 30 años y él se convirtió en mi papá. O sea que él es mi papá. Mucha gente se confunde con eso. Espérate, pero si tu papá no se murió, no, mira. Pero me acuerdo que yo le digo, mira, me está pasando esto. Y mi papá me dice, ¿no sabes tú que dentro de ti mora el Espíritu Santo? Abre tu voz y ponte a reprender para que tú veas como el enemigo huye. Y yo me acuerdo que en mi carro nos pusimos a orar y yo empecé a reprender. Y fue la primera vez que yo abrí mi voz a orar en voz alta. Y en cuestión de segundos, esa duda desapareció, los teléfonos, los mensajes dejaron de entrar, todo cayó automáticamente y yo en ese momento pude reconocer la existencia del enemigo. Pero lo más impactante de mi testimonio, yo creo lo más impactante es que el Señor es tan detallista en las cosas que hace. Y yo te digo que cuando el Señor viene a nosotros, Él te va a levantar y tú vas a ver que es Él, porque lo va a hacer de una forma que va a impactar tu vida. Y me acuerdo que cuando yo regreso a mi trabajo, mis amistades, que a la mayoría eran heterosexuales, compañeros de trabajo eran la mayoría homosexuales, pero mis amistades más cercanas eran heterosexuales. Me conocen desde más de 5 años. Y me acuerdo que ese día yo llegué a mi trabajo y me dicen, ven acá, ¿qué te ha pasado a ti? Porque tú te ves diferente. Tú te ves diferente, ni te reconocen, ni tu cara se reconoce. Dime quién es el muchacho. Y yo me echo a reír y yo digo, yo en ese entonces yo decía, ahora tú me das un micrófono y me pones en cualquier lado a hablar. Pero en aquel entonces yo decía, yo voy a decirle a estos muchachos que lo que este chamaco dijo en mi trabajo cambió mi vida después de haberme identificado como homosexual por 33 años. Pero ya el Señor había empezado a trabajar y como ya había escuchado su voz en mi auto cuando Él me habló, el Espíritu Santo me dice, tú no puedes callar. Y yo me acuerdo que en la mesa yo le digo, ok, mira, hace unos cuantos días atrás, tú sabes lo que pasó en el trabajo, porque la noticia se regó como pólvora. Todo el mundo supo que Nataniel había predicado el Evangelio y lo habían criticado, pero nadie sabía que Jay había sido transformado. Y yo me acuerdo que yo les digo a ellos, mira, ¿qué tal si yo te digo que lo que este muchacho habló en el trabajo hace unos días atrás cambió mi vida y yo no me siento igual? Yo no tengo los mismos deseos, mis adicciones se desaparecieron. Todos me miraban así como que, bueno, algo tiene que haber pasado porque tú no eres el mismo. Uno de ellos me dijo, yo lo creo porque yo una vez le serví al Señor. Pero lo más impactante de mi testimonio es el hecho de que el Señor me trae un muchacho a predicarme, la cual una vez se identificó como homosexual.
Ese muchacho que predicó en mi trabajo, unos días después yo tenía que buscarlo. Yo decía, yo tengo que hablarte porque lo que tú dijiste cambió mi vida, varón. Y él me dice, y yo quiero decirte que una vez yo era homosexual y con mi pareja durmiendo, el Señor me levanta y me dice, déjalo, entrégamelo y ven a servirme o tú vas a perder tu vida. Para que tú veas cómo el Señor hace las cosas. O sea, yo digo, Señor, pero de tantas personas que tú puedes traerme, mi mamá, mi papá, tú me traes a un muchacho que era homosexual para impactarme, para que yo reconozca lo que tú puedes hacer en la vida de cualquier persona. Mira, si en tu vida llevas tiempo orando por algo, llevas años, semanas, meses, y esa oración no ha sido contestada, yo quiero que tú no quites tus ojos del Señor, porque el Señor sabe contestar oraciones. Y el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios, la cual es muchísimo mejor que el de nosotros. Y a veces yo puedo reconocer, la gente me dice, pero ¿por qué el Señor no te sacó de eso, no sé, a los 3 años, a los 4 años? ¿Por qué 33 años? Y es porque el Señor sabe hacer cosas para que Él se glorifique, porque hay miles de personas las cuales se han identificado con mi testimonio, las cuales aún están viviendo lo que yo viví. Y cuando yo cuento de lo que el Señor ha hecho en mi vida, esas personas son impactadas. Yo me he encargado por las redes sociales a gritar a los 4 vientos que en Cristo hay libertad.